Vale, vemos aquí el lamido. ¿Vale? Leo se congela. Evidentemente no quiere conflictos. Pero si el perro llega a invadir más el espacio de lo que ya le ha invadido, Leo probablemente le atacaría. Entonces el Collie lo sabe y vemos cómo tiene esta posición hacia atrás, tan defensiva, con la cabeza alta y el hocico aplastado hacia atrás, como con un comportamiento preventivo de que en cualquier momento podría resultar atacado por Leo. Vale, aquí se va a una parte más segura y confiable, que es el hocico, ¿vale? Entonces vemos como ya se viene un poquito más hacia adelante y busca el hocico para comunicarse de un modo más amistoso. Y vemos que Leo sigue bastante defensivo, pero al ver ese comportamiento más amistoso del Collie, pues parece que eso le relaja. Aquí hace un amago de saltar, entonces Leo se da la vuelta, como queriendo evitar seguir con esta tensión. Aquí vemos también a la perra, que está muy relajada. Está aquí sentadita, con la boquita abierta. Vemos ese gesto de inseguridad, como si estuviese a punto de recibir un ataque de Leo, que está teniendo una mirada muy directa. Está como evaluando al Collie, como diciendo, a ver, de qué vas, porque estoy dispuesto a defenderme. Y aquí parece que no ha percibido nada raro del Collie y pues simplemente se dará vuelta en dirección contraria para evitar más tensión. Se gira en dirección contraria y se marcha. Y aquí parece que el Collie pues sigue con esa curiosidad juvenil, ¿vale? Entonces mientras que él ya estaba abriendo espacio, pues empieza a ir detrás, lo que crea también un poquito de tensión. Entonces Leo se dará vuelta para controlar la situación, para ver qué está pasando ahí atrás. Y aquí ya vemos cómo se resuelve la tensión en el momento en el que vemos que el Collie sigue detrás de Leo, ¿vale? Leo hace un gesto de control, entonces el Collie, al percibirlo, para resolver la tensión, vemos cómo en el momento en el que ve el gesto de control, vemos cómo abre espacio, ¿vale? Varía la dirección para demostrar que no quiere problemas con él. Entonces se resuelve la tensión. ¿Vale? Vemos aquí como cada uno se ha abierto en una especie de Y, en una divergencia. Aquí pues deja su olor, es normal también en estas situaciones en las que hay un poquito de estrés. Y simplemente pues llega a la zona y dice, pues por aquí, de aquí soy yo también. Es un poquito la función que también tiene el orinado, ¿vale? Demostrar que uno también pertenece a la zona. Vale, aquí vemos el gesto tan interesante de cómo el Collie, en vez de simplemente acercarse para ser más cauto, hace un arco y así evita mostrar y así parece que es una manera más amable de acercarse. Vemos como la perrita
está relajada ante su presencia. Como el collie pues está siendo bastante cortés. Vemos los labios hacia atrás. Está relajadito. Vemos aquí esa señal de apaciguamiento. Vale, la vemos aquí. Cómo ha hecho ese pequeño lamidito a la hora de acercarse. Muy sutil. Vale, y ese juego de hociqueo que es tan amistosete, tan amable. Vale, el perrito a la vez también pues muestra muy seguro de sí mismo. El perro tiene una cierta ambivalencia entre esa seguridad en sí mismo y ser cauteloso. ¿Vale? Entonces es un perro bastante curiosete. La perra, pues cuando se encuentran con perros de este tipo, pues también tienen un cierto interés porque son perros que son bastante atractivos. Hay perros que muestran seguridad y a la vez que también se muestran respetuosos. Vale, aquí vuelve a sobremarcar. Y esta parte es muy interesante porque vemos aquí cómo se congela, llega a la parte de Moncho, Moncho le mira de un modo amenazante, ¿vale? Vemos aquí las orejas y la mirada directa, ¿vale? Le está indicando, esto es mío, no te acerques. El perro permanece también mirándole fijamente con una posición segura, con las orejas y los ojos y el hocico mirando hacia su lugar. Entonces Moncho le está como dando un ultimátum. Entonces le está diciendo o te marchas o te echo. Entonces el perro se ha congelado. Y aquí como vemos, pues como no ha reaccionado, pues Moncho simplemente pues le expulsa. Aquí lo gracioso de estas interacciones es que si nos damos cuenta, al final Moncho, en este caso, lo que está haciendo es echarle y lo está haciendo de un modo casi como un juego, ¿vale? Realmente tampoco está como tan interesado en su agujero, ni Moncho está demostrando realmente que esté enfadado, ¿vale? Como vemos, tiene la boca relajada y aquí vemos que realmente parece que está como jugando más a expulsarle. Esto de algún modo le puede servir como evaluación del perro que ha venido nuevo. Aquí vemos que se encuentra con su olor y aquí como vemos pues Moncho le hace una mirada de seguimiento para ver qué hace y vemos que realmente Moncho no quiere ningún problema con el collie. Entonces vemos aquí el collie como estaba olfateando, que es una señal de apaciguamiento, mientras le va observando, ¿vale? Le va haciendo un seguimiento, ¿vale? Aquí cuando Moncho se da la vuelta, el perro se pone a oler, es una señal de apaciguamiento mientras evita la mirada, y cuando se da cuenta de que Moncho no le puede ver porque ya está dado la vuelta, entonces el collie se fija más, vemos la mirada como le va siguiendo para ver qué tipo de comportamiento tiene Moncho. Aquí Moncho se lame, ese pequeño pico de estrés. Y simplemente pues se han demostrado respeto mutuo, él ha cedido, le ha demostrado que no quiere, que no viene aquí a robar nada a nadie. Y es una manera de mostrar amistosidad en un grupo nuevo. Entonces Moncho simplemente pasa de él, le admite, le ve ahí como que no tiene ningún problema con él. Entonces Moncho pues se va a sus asuntos. Y el perrito pues ve que no le va a pasar nada porque ha sido respetuoso. Vemos que el perro pues sigue muy relajadito, vuelve a sobremarcar otra vez. Probablemente es porque no está castrado.
es jovencito, pues está en esa edad adolescente. Y aquí pues lo que vemos es que el sitio este que le estaba interesando a Moncho, pues debe haber un olor o algo que debe ser interesante. Entonces aquí la perra se ha hecho un pequeño rebozado de olor. Sobre todo cuando quieren impregnarse, pues se dan en la zona del cuello o de la comisura, ¿vale? Entonces se suelen como que rastregar por esta parte de aquí. Y como vemos, como Moncho ya se ha ido, pues ya ese sitio, pues digamos que ya está libre de paso. Ya es como que ya no lo está reclamando y por tanto no se va a molestar si otros perros van donde él estaba. Porque en el momento en el que él ya no está en su espacio personal, pues de algún modo está cediendo el espacio. Vale, aquí volvemos a ver lo mismo, que es como el perro cierra la boca, como cuando se acerca la perra. Aquí vemos cómo se esparce el olor. Vale, vemos la boca como está relajadita abierta y aquí como está relajadita abierta. Y en el momento en el que se acercan, se crea un poquito de tensión y vemos como la boca, los labios se van un poquito hacia adelante, se cierra la boca hasta que el perro confirma que la perra no tenía ninguna mala intención. Entonces vemos otra vez, en el momento en el que la ve que no quiere problemas, pues otra vez vuelve a relajarse y vuelve a abrir la boca y ya pues curiosea en su olor. Aquí vemos como el collie está viendo a Polka, a la galga, y todavía no tiene mucha confianza como para acercarse y entonces mantiene una distancia de seguridad. Está viendo estática y entonces todo comportamiento, entonces toda posición estática pues implica que la perra podría ponerse a defender el espacio. Y nada, aquí ya no sé si otra vez vuelve a sobremarcar. Ahí está, otro sobremarcado más. Y nada más, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima. ¡Adiós! Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina eduardorodriguez@gmail.com.